Fíjate que yo me separé, ya me divorcié y tal. Ya me entendiste por dónde voy. Entonces todo era así como ya lo superé, ahora voy a recuperar, voy a tener un nuevo novio, una nueva novia, voy a ser empresario. También se basa un poquito en las historias que ha visto. Para personalizar tu caso, porque cada persona es un mundo. Yo le puse divorcio, tal cual. Y todo el mundo, ¡ala! Y así le vas a Pero poner. está buenísimo. Directo, me Sí, encanta. Bienvenidos a No Quiero Terapia, su segundo hogar, con sus psicólogas de confianza y un invitado súper especial. Conmigo está una psicóloga de confianza, Elki, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, muriendo del calor, viendo aquí que de verdad vamos a estar unidos para un tema súper importante, ¿verdad, Elki? Sí, temas súper interesantes. Aquí estamos con el doctor Virgilio. Virgilio, cuéntenos un poquito de su experiencia de todo lo académico, para que sepan un poquito, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Primero, gracias por invitarme, por darme este espacio. A ti por venir. Sí. Trayectoria académica, pues bien resumido, yo estudié negocios y economía. Ok. 25 años de mi vida me dediqué a negocios. De ahí hace 15 años decidí salir de la vida empresarial y empecé a estudiar coaching, liderazgo, y estudiando eso conocí la psicología y terminé con un doctorado en dinámica humana y salud mental. Qué Se interesante. terminó enamorando de la carrera. Sí, fíjate que yo creo que ese era realmente mi talento natural, si le crees, mi llamado. Pero no es que lo descubrí tarde. Lo primero que quería era desarrollarme económicamente. Total. Y ya cuando lo logré dije, bueno, ¿qué más hay? Y entré a lo que realmente era mi esencia, creo yo. Ay, qué bonito. Sí. ¿Y cómo fue como ese proceso para llegar ahí? ¿Qué fue lo que... pregunta, Sí. ¿usted o tú? ¿Cómo Importante. te sientes como? Pues yo siempre pregunto porque en nuestra No soy generación... tan viejito, ¿eh? Es que Aquí hay tres generaciones juntas. yo aquí hay solo tres digo. generaciones juntas, Ah, pero ok. yo tengo 35. Entonces, Ah, ok. normalmente no, a nosotros nos acostumbran a usted de más grande. Entonces, Sí, pero no. de tú también Sí, podemos sí, hacerlo. por favor. Tú, perfecto. Así no me siento viejito. Sí, yo por eso pregunto, igual a los hombres también es como de usted. Pero Ah, bueno, bien. ¿cómo fue ese proceso de llegar a esta parte donde le gustó, que le empezó a gustar la psicología, que dijo, bueno, ya me desarrollé económicamente y ahora esto me interesa? Oh, que esa pregunta no me la habían hecho. A ver, como gerente de multinacionales descubrí que la esencia del liderazgo era básicamente el conectar con tu equipo de trabajo, el ser asertivo, el saber plantear metas y sobre todo el motivar a tu gente para que haga lo que tenía que hacer, pero con motivos, ¿no? Eso es motivación, sacarle el motivo y cada persona tiene un motivo. Cuando empecé a estudiar la maestría en liderazgo, como te digo, recibí unos cursos de coaching y conociendo el coaching conocí la psicología y me encantó porque pensé que era una buena herramienta para el líder entender la psicología humana y en base a eso poder manejar equipos de trabajo. Así fue como empezó. Y una cosa te llevó a otra. Y ahí Básicamente. fue como, fuiste armando como encontrando nuevos mundos y ahí fue, ¿en dónde decidiste que fuera para pareja? En un curso que recibí en Estados Unidos, quería desarrollar más a mis habilidades de coaching y encontré una escuela de Tony Robbins, no sé si han oído Tony Robbins, es el gurú a nivel mundial. Me fui con él a sacar cursos. Dos eran uno era de estrategia y el otro era de relaciones de pareja y me encantó porque era muy práctico, era muy... Ok, 1, 2, 3, 4. Acuérdate que soy economista también, entonces para mí eso... Racional, sí, la ver parte muy- sistemática me encantó y cuando regresé de los Estados Unidos dije, yo necesito escribir un libro de esto. Y ahí sale el primer libro que es para parejas, que es Hasta que la muerte nos separe. Que no sabíamos, que estaba interesantísimo. Yo no sabía esa parte, estábamos viendo de este libro nuevo, ¿verdad? Justo que este tema es súper importante, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de este libro. Me encantaría entender por qué tienes como esta perspectiva más como humana desde tu punto en la creación de este libro. Totalmente. Cuando saqué ese primer libro, que fue hace 10 años más o menos, mucha gente se me acerca, mira qué bonito el libro, lástima que ya no alcancé. Yo, ¿cómo que ya no? No, fíjate que yo me separé, ya me divorcié y tal. Entonces deberías de escribir un libro para la otra mitad de las parejas que ya no estamos juntos. Y me quedó la espina. Después saqué uno de negocios, después el año pasado saqué uno de crecimiento personal y dije, no, tengo que sacar ese libro porque es como desde mi opinión, como era como obviar la mitad de las parejas en el mundo, no solo claro. Guatemala, en el mundo, ¿no? Y cuando empecé a descubrir que me decía, es que no hay algo, efectivamente habían cosas, pero no me gustaban, ¿sabes? Eran
¿cómo recuperar tu vida sexual después del divorcio? Pues, ¿cómo hacer emprendedora? Pero es como más un reinicio, ¿cierto? O sea, ya ese tipo de preguntas es más como un reinicio, un como seguir No después de un tanto, duelo. no tanto el proceso del Es divorcio. correcto. Me encanta eso, ya me entendiste por dónde voy. Entonces todo era así como ya lo superé, ahora voy a recuperar, voy a tener un nuevo novio, una nueva novia, voy a ser empresario, tal y tal. Pero en clínica es totalmente diferente. La experiencia es, si yo no me reconstruyo, no puedo hacer todo lo que me están diciendo que haga, porque primero todo empieza en mí, ¿cierto? Entonces el libro, la intención de ese libro es, ok, yo no voy a hablar de sexo, ni de finanzas, ni de abogados, ni de... No, voy a hablar de la persona para que tenga las herramientas que lastimosamente mucha gente no tiene acceso a una terapia y no sabe por dónde, y son historias bien fuertes. Esa es la historia de este libro. Ay, qué bonito. O sea, también se basa un poquito en las historias que ha visto. Totalmente. Experiencias. Cuando decidí escribir este libro a final del año pasado, dije, ok, voy a hacer entrevistas uno a uno con personas que me hagan... Es que no me gusta decir pacientes, porque para mí un paciente es un enfermo. Ok. Y las personas no están enfermas, las personas lo que necesitan es guía, alguien que les ayude por dónde y les diga el cómo, ¿no? Nadie sabe sabiendo, digo yo. Entonces me puse a entrevistar a gente como tú y les decía, ¿qué es lo que más te dolió? ¿Qué es lo que más te costó? ¿Qué fue lo que más sufriste? Y en base a eso hice el contenido del libro. Yo no quería hacer un libro, sí que el divorcio, no quería algo teórico, un ensayo, quería algo que la gente lo leyera y que al final cuando lo viera, diga, sí, yo me identifico con esto. De hecho, el feedback que he recibido, el libro tiene un mes, el feedback que he recibido es ese. Mira, lo que dije, cabal, así me pasó, me explico, esa era la intención. Entonces tiene 3 áreas. La primera es, explico el divorcio, por qué se da. La segunda parte es, ¿qué hago ahora? Con mis hijos, con mi autoestima, con mi expareja, con la familia, con la iglesia, con todo el mundo, porque realmente es contra todo el mundo. Y al final doy unas herramientas digitales. Entonces, si tú tienes la versión digital, das un clic y te sale un cuestionario, lo vas haciendo y te dice cómo está tu relación, tu amor propio, cómo está tu autoestima, si realmente era una relación de fracaso y tenías que tomar la decisión. Es para personalizar más la experiencia de la persona y que diga, ok, aquí sí, esto de plano es lo que me falta, y empezar a trabajar en su proceso. ¿Esa es como la parte más importante de tu libro? ¿Cuál consideras que es la parte que podrías como subrayar o resaltar si lo quieres ver así? Oh, qué buena pregunta también. Fíjate que lo hice de 3 partes porque realmente el primero es el proceso, primero entiendo qué es el divorcio. Segundo, tengo herramientas para ver cómo salgo de esto. Y tercero, que es la parte de pruebas que te decía en línea que puedes hacer para personalizar tu caso, porque cada persona es un mundo. Y para ti lo más doloroso del divorcio puede haber sido perder a tu pareja, para ti que te acuse tu familia o la iglesia. O sea, cada mundo es diferente. Entonces, la idea era, en un libro más o menos corto, tratar de abarcar las 3 fases para que tú entiendas el proceso desde el inicio hasta el final y empieces a levantarte de nuevo, que es lo que más cuesta. Una reconstrucción de uno mismo, podríamos decirlo. Total, sobre todo en la mujer. Del lado de la mujer, lo que más sufre es el autoestima. Porque todo el mundo, esa parte. es que todo el mundo, Sí, si te pones a pensar, ¿cómo crece la niña? La princesa de Disney, vas a encontrar a tu príncipe, y con tu príncipe vas a ser feliz y vas a tener hijos y todo gira en torno a tu familia. Y felices por siempre. Ajá. Y nunca hay trabajo en la relación, como que todo fuera... Exactamente. Flores, de rosas. magia. Y de repente arco todo ese iris. eje que te fui diciendo se quita porque ya no tienes la pareja. Entonces la mujer se encuentra desnuda a nivel emocional porque ya no soy la esposa de. Y la identidad eres, y estás casada y tenés hijos y tu esposo. Y cuando estás divorciada, ¿qué te pregunto? Bueno, no, qué bien, ¿trabajas o no trabajas? ¿Y qué cuando más? están que no dicen nada, ¿y cómo está él? ¿Y saben de él? Y es como- Sí, regresan Y- más a él que a ella. Sí, porque yo he visto y que, bueno, con mi mamá me dice, es que, ¿por qué tienen que preguntar por eso? Ya pasó hace años, me dice. Porque es tabú. Ajá. De hecho, por eso le puse ese nombre al libro. Yo le puse divorcio, tal cual. Y todo el mundo, ¡Allah! Y así le vas a Pero poner. está Directo, buenísimo. me Sí, encanta llámala. porque va directo, o sea, no es Al como que le interesa, ahí estás. Es que esa era la idea, pero mucha gente decía, ¡ala! Pero este título está como que muy, muy, Muy fuerte. muy confrontativo, porque en nuestras sociedades todavía es tabú. Así.
Se divorció. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué se divorciaron? Me explico, hay mucho morbo y mucho tabú respecto al tema. Y lo que quería desde el título era exponer el tema y ya, dejémonos de cuentos, estamos en el siglo XXI, es lo que le pasa a la mitad de las parejas o más. Hablemos de esto y démosle herramientas a esta gente. Pero sabes que yo considero que aún en la actualidad el divorcio se empieza a ver como fracaso también. Si me divorcié, fracasé, no sé qué opinas tú. Totalmente dejar desacuerdo. relaciones largas, Sí. el divorcio, todo. Totalmente de desacuerdo. Es que el casarse, como hablamos hace un rato, es una decisión. Bueno, de hecho todo en tu vida es una decisión. Tú eres lo que eres hoy por las decisiones que has tomado, al igual que tú. Y hablamos al inicio del programa precisamente de eso, porque si el casarse fue una decisión, el divorcio tendría que ser una decisión y no por eso implica un fracaso. Lo que pasa es que como fuimos creados en culturas latinas donde fracasé, no sirvo, no sé, no puedo, no valgo, en lugar de pensar en el fracaso como una oportunidad maravillosa para reconstruir tu vida, para crecer, para desarrollarte, es tabú. Entonces, sí, fracasé en mi matrimonio. Y no es solo esa culpa, que hay mucha falta de autoperdón, digamos, en el proceso, sino es la iglesia, las amigas, la familia, y eso te va bajando. La iglesia es muy fuerte porque yo he visto donde parejas me dicen, es que la iglesia dice que no, que tienen que seguir, tienen que seguir, tienen que seguir. Y yo, si ya tomaron la decisión los dos, ¿por qué están dejando que alguien afuera de la relación esté tomando un mando? Es que son creencias, tenemos que deshipnotizarnos de muchas cosas. Y yo lo digo con experiencia no propia, sino de mi mamá. Mi mamá vivió 27 años casada con mi papá y una relación bien problemática, bien tormentosa. Y eso afecta también a los hijos, a los patrones. Y lo que tú decías, la razón era, no, también. es que si yo hablaba con mi mamá ya grande y le decía, mamá, ¿qué onda? Es que si no, ya no puedo comulgar. Y llegaba con mi abuela y la abuela le decía, es que es tu cruz, hacele ganas. ¿Me explico? Y está bien, así fueron creados, pero ya en siglo XXI yo creo que tenemos que empezar ya a expandir un poquito las cosas y hablarlas como son. Porque de afuera es bien fácil hablar de un divorcio y juzgar y criticar, y es que ella y es que él. Son historias bien tristes. Y está muy interesante este tema. Vamos a seguir contando esto cuando regresemos al corte. Listo. Gracias por vernos aquí en No Quiero Terapia. Regresamos en un ratito. Y recuerden que si cualquier cosa ustedes tienen alguna duda, nos pueden escribir y aquí las vamos a estar contestando. Regresamos en un momento. Y regresamos con No Quiero Terapia. Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos con nuestro invitado especial, ¿verdad? Por supuesto, salido de la galaxia y regresado a la Tierra. Por supuesto que sí. Qué lindo. Aquí está Virgilio. Estábamos platicando un poquito, ¿verdad?, de tu libro y de lo importante también. Creo que una de las partes que me encantaría recalcar es que usaste la palabra directa, ¿verdad?, de divorcio. Y estábamos tratando de contrastar un poquito también esta parte de mujeres versus hombres, ¿verdad? Quiero que lo hablemos un poquito más, ¿verdad?, de lo que estábamos platicando. Sí, y hablemos, también había una parte que me encantó, que tú dijiste, las personas estaban dispuestas a ayudar porque no querían sentir claro. que no pasaran lo mismo, ¿verdad? Okay. Cuéntanos un poquito más. En la segunda parte del libro, donde hablo un poquito más a fondo de superar el proceso, hablo de quién sufre más, el hombre o la mujer. Y esa es la pregunta que pongo de título en el capítulo. Ay. Porque se entiende socialmente que la que sufre es la mujer, sí, por supuesto, y el hombre es el desdichado, el desgraciado, diría el otro, un programa que pasa el desgraciado y él no sufre. No, sufrimos diferente. Esa es la cosa. Y quizás es más evidente el sufrimiento de la mujer que la del hombre. El hombre La mujer tiende se más en expresa silencio. Más. La mujer lo Excelente. expresa, lo comparte, tiene su grupo de seguridad, de sus amigas, de su familia. El hombre, como somos medios mensos a nivel emocional, pues nos ocultamos, disimulamos, y lloramos en el baño, ¿me explico? Pero sufren exactamente igual. Solo que en silencio. Lo que pasa es que la mujer también sufre mucho más presión que el hombre. Y entonces vienen entrevistas, que es lo que menciono, entrevistas que me dicen las personas, mire, a mí lo que más me costó, son respuestas que se queda uno, es que a raíz de que yo me divorcié, los hombres me empezaron a buscar como carne de cañón. ¿Me explico? Pasa.
Qué difícil, ¿no? Sí, qué duro. Otras personas que dicen, mira, a mí lo que más me costó fue que ya no me invitaban a las piñatas ni a mis hijos, y por supuesto a mis hijos. ¿Y por qué? Porque como yo era mujer divorciada, ya las mamás de los amiguitos no querían que llegara a la casa porque podía ser tentación para el esposo. Wow. Cosas que te parecen Ajá, absurdas, la pero carga que emocional son de que la vida conlleva. real. Son de la vida real. Y a mí lo que más me dolió fue que teníamos un grupo de oración en la iglesia y todo el cuento, y se enteraron que me decía, ay, Cruz y Calavera, ya no eres bienvenido. Claro. O sea, hay mucho El rechazo. Entonces, si empiezas a sumar todos esos niveles de depresión, te empieza a bajar automáticamente la autoestima y dices, yo aquí soy. En el hombre, lo que más descubrí es la separación de los hijos. Porque lastimosamente la mujer en su expresión emocional trata de usarlo como chantaje ante la pareja. Entonces, si tú no me haces esto, no ves a mis hijos, y como legalmente, al menos en Guatemala, se protege mucho a la mujer en esas instancias. Yo tengo hombres en las entrevistas, me dicen, a mí, el haber perdido a mi pareja, pues de modo, incluso el haber perdido el dinero, entrevistas de gente que decía, mira, yo lo último que hice para pagarle al abogado fue darle mi moto, que era lo único que me quedaba, con eso pagué el abogado. O sea, los dejan sin un centavo. Eso es de la vida real, eso no es historia, qué bonita. Pero lo que más me dolió fue que no vi a mis hijos durante 8 o 10 años. No los dejaron ver. Al hombre, para ellos también. Eso es lo que más les duele, ese quiebre de, ok, tú sos una cosa, nuestra relación es una cosa, pero ¿por qué yo no puedo ver a mis hijos? Y pasa. Tener una relación de crianza saludable cuesta mucho en el divorcio. Totalmente. Ese sería muy buen punto para el segundo. ¿Cómo tener una buena relación? Ella solita después se lo del pasó. divorcio? Podría ser humano. Lo que sí hablo en este libro Eso es sería interesante. qué hacer con cómo se manejan los niños. Porque ese era otro tema muy recurrente. Mira, a mí lo que más me costó fue el manejo de los niños en el proceso de divorcio. Y de hecho, a veces los usan también como una excusa para quedarse en la relación. O sea, no para divorciarse, pero para quedarse en la relación. No sé si has Aunque no sea escuchado de eso. saludable. Fíjate que no sé si puedes, yo te diría que basado en las entrevistas y en mi experiencia, yo no soy dueño de la verdad, basado en el estudio que hice, yo te diría que la mitad es excusa y la otra mitad es porque realmente es un proceso bien difícil. Uy, sí, porque además todas las secuelas y consecuencias Y el que miedo. tienen los niños. Es que no quieres la sentir inseguridad, culpa el miedo, de que todo. porque yo me divorcié mis hijos sufran y yo le voy a quitar a mi papá o a su papá o le voy a quitar a su esposa. No es tan fácil. Va, entonces quédate con... Son procesos de análisis interno bien profundos que eso cuesta mucho. No es así como, vaya estuvo, pues ahí nos vemos, ahí vengo los domingos a ver a los niños. No. Entonces mucho sí es la excusa, como tú dices, de no querer soltar, pero muchas veces es porque la verdad es un proceso bien complicado el de la separación de los hijos. Sí, y es difícil también a los papás ver también si se quedan juntos qué tanto daño pueden hacer. Por supuesto. Porque cuando las personas se quedan juntas y no se divorcian, pero es una relación tan, pongámosle que no sea sana, los niños crecen con muchos problemas. Es que ese sí es el siguiente libro, te explico por qué. Muchos de los jóvenes adultos que vienen conmigo, no entiendo niños, pero sí jóvenes adultos, cuando empiezo a rascar un poquito, Ahí está. descubro que el problema viene de casa y de la relación de sus papás que no pudieron enfrentar, no supieron enfrentarlo, y después viene, es que como era, mi papá sí era, y es que como mi mamá sí era, o bien problemas de jóvenes adultos ya casados que como, es que tenemos que regresar mucho tiempo, tenemos que desaprender muchas cosas. Nadie nos enseña cómo casarnos, nadie nos enseña cómo divorciarnos, y entonces cuando tú te casas, ¿qué haces? Copias el modelo de casa, que puede ser un modelo disfuncional. Lo normalizamos los patrones. Es que así era mi mamá, así eran mis papás, y entonces copias modelos y los seguís y mantenés esa línea. línea, y entonces es bien difícil porque no tienen nuevas herramientas para decir yo no quiero esto, yo puedo hacer esto, cómo tengo una mejor relación, cómo desarrollo más confianza, cómo me llevo mejor con mis hijos. Nadie nos enseña eso, nadie. Y ese sería bueno porque este sería más dedicado para los jóvenes adultos. Entonces. Sí, pero ahí ya vamos tarde, porque entonces ya es cuando tenemos a gente sentada en terapia tratando de entender por qué son. Es que mire, doctor, yo no sé por qué hago lo que hago. O por qué mi relación no funciona. Ajá. He intentado de todo y a veces incluso el hecho de que no, o sea, como obviamente está normalizado,
no han cobrado conciencia o no lo pueden ver. Y a veces cuando vienen los pacientes con nosotros tenemos que decirles, oye, ¿ya viste esto? Sí, tal cual. Pues, si tú lo escuchas de afuera, te suena como algo sano. Y ahí ese clic, ¿verdad? De decir, sabes que no, espérate un segundito, creo que tal vez no suena tan sano como lo estoy haciendo. Y empieza como este cambio que si empiezan a debatirlo con papás, por ejemplo, es como, mira, yo fui a terapia, por ejemplo, y me di cuenta de que tengo no muy normalizado gritarnos entre la pareja. Y los papás así como, no, pues sí, es que es normal. Y empiezan ya como empiezan a ver ese choque, ¿verdad? Que a veces lleva una carga emocional para los pacientes, pero que eso va generando cambios después, sanos, duros de pasar y de cambiar. Pero como decían ustedes, vamos un poquito tarde porque es volver a deconstruir y construir otra vez. Sí. Constantemente el cambio, y creo que hay una palabra que es uno de mis mejores amigos, que es como volver a formar la identidad. Es correcto. Constantemente lo volvemos a hacer cuando pasamos duelos y necesitamos volver a recuperar esa parte de nosotros, que es cuando dicen, me arranqué ese pedacito de mi corazón, ¿verdad? Que duele porque a veces no sabemos ni en dónde ubicarlo, pero muchas veces genera ese cambio que necesitamos, que ha cambiado la dinámica sana, ha generado que nuestra familia se cobre un poco más de conciencia. Creo que parte de las causas que hacen que, o no sé qué piensas tú, ¿verdad? Que tú ya lo estudiaste un poco más profundo. Parte de las causas que generan un divorcio es también esta falta tanto de autoconciencia como de comunicación entre las parejas. Sí, eso es uno de los pilares en realidad. Pero también podemos ver esto que decimos ya venimos tarde. Nosotros creamos una dinámica que no es sana. Y ahí es donde, eso es lo bonito, donde tú me dijiste que te puedes meter. ¿Qué tanto mi relación es sana o no va a funcionar? Porque hay unos que se meten en relaciones donde no va a funcionar. O estás copiando un modelo equívoco, ¿verdad? Ajá, claro. Y es como, ¿y por qué crees que así va a funcionar? Y si ya tuviste hasta enfrente que no funcionó, ¿por qué lo querés replicar con lo mismo si no está funcionando? Porque, a ver, voy a usar esta palabra que ustedes me van a entender más y a ver cómo me ayudan a pasarlo a nivel del con público. todo el gusto. Porque no tienen conciencia. No han alcanzado el nivel de conciencia. La introspección, no tienen el nivel de introspección. Entonces, como yo no tengo esa conciencia, ¿qué pasa? El típico de las mujeres. Todos los hombres son iguales. Ay, ¿sí? Yo odio esa frase. Pero es que es real, ¿sabes por qué? Porque sigues buscando el mismo patrón. Sí. Claro. Y del lado de los hombres es lo mismo. Es que todas las mujeres son neuróticas locas. No es cierto, lo que pasa es que sigues buscando el mismo patrón de mujer. No tenemos ese nivel de conciencia de decir, no, yo aquí sí. No es posible que todo el mundo esté mal menos yo. Es un estado existencial, ¿verdad? En análisis transaccionales, yo estoy bien, tú estás mal. Y así vive mucha gente, yo estoy bien, tú estás mal. O sea, no tenemos esa conciencia de decir, no hombre, aquí algo está pasando, no es posible que todos... Y es que es bien difícil escuchar diferentes ideas totalmente diferentes a la de nosotros. Sí. Porque ese es un punto muy importante para todas las personas. Igual cuando lean esto, abran su mente. No siempre uno tiene la razón y a veces otras perspectivas nos pueden ayudar a nosotros. Tal cual. Sí. Creo que esa es de las partes más duras. Sí, yo lo que yo siempre digo cuando doy cursos, empiezo un slide que es un tipo en un paracaídas, ¿no? Uy, las perspectivas de todos. Y abajo del tipo en un paracaídas les pongo, la mente es como un paracaídas. Si no la abres, no sirve. Ay, qué bonita esa frase. Y es que así es, si no abres tu mente no te sirve, sigues en lo mismo y en lo mismo y te tropecé con la misma piedra, diría la canción. Somos muy dados a eso, yo soy dueño de la verdad, a mí me enseñaron así y así es. Hace poquito escribía, en mis redes escribo pensamientos que a veces se me dan y en redes puse, creo que no ha salido, es un pensamiento que dice, el problema no es tener creencias limitantes, todas las tenemos, yo tengo creencias. Claro, el problema es que hacemos de esa creencia limitante la verdad, indiscutible, infranqueable. Y ahí es donde ya te quedas trabado a nivel emocional y cuesta un montón. Sí. Se vuelve un reto para todos. Yo creo que también, bueno, yo la verdad, pues ahorita que estoy con mi novio, ¿verdad? Yo también me pongo a pensar y digo, mis papás se divorciaron y sí generaron un impacto bastante grande Por supuesto. en mí. Pero yo tuve la ventaja y la bendición de empezar a ir a terapia por mi carrera también. Eso me permitió a mí ir como cambiando algunas cosas que yo decía, pero es que ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué? Y a mí me angustiaba un montón y creo que una de las cosas que veo constantemente, que de hecho estábamos platicando hace un ratito, ¿verdad?
en los niños pequeños. Yo doy clases en un cole, ¿verdad? Y el nivel que tienen que manejar los niños de cuando van como a las citaciones, el tener que estar viendo, escuchando cómo papá discute con mamá, al revés también, cómo se gritan, a veces eso también se llega a normalizar, ¿verdad? Ese tipo como de violencia intrafamiliar se llega a normalizar y después los niños lo ven y al inicio puede que les cause mucha angustia y dolor, pero conforme van avanzando ya lo normalizan tanto que lo vuelven a recrear. Sí, en la adultez hacen exactamente lo mismo. Es Es como el decir, típico, yo yo soy quiero bolo ser- porque mi papá soy bolo. Ajá, era bolo. Ajá. O hay muchos ¿Cómo de las por qué? mujeres donde dicen, yo no quería ser mi mamá y terminé siendo mi mamá en la relación. Uy, sí. Yo no me quería dejar y terminé siendo, ¿por qué? ¿Por qué me quedé? O sea, ¿por qué? Y después empezamos a ver, porque me dicen, es que yo juré que yo no iba a ser mi mamá. Que no iba a ser mi mamá. en Es mi que está a relación. nivel subconsciente. Ajá. No estás consciente. Son aprendizajes bien profundos que hasta que no te sientas y eres honesta contigo mismo, no son reacciones naturales. Es totalmente subconsciente. ¿Y cuáles consideras que son como las causas principales que generan un divorcio? Yo te diría que es dos grandes áreas. La primera, perdón que sea tan directo y honesto, pero es que digamos las cosas como son. La mitad de los divorcios empezó por una mala decisión. Lo puedes poner bonito y que sí, que no, y que las expectativas y que los hijos y que el dinero. Desde el inicio iba mal porque tomaste una mala decisión. ¿Por qué tomaste una mala decisión? Porque de nuevo nadie te enseñó cómo hacer el proceso para conseguir una buena pareja. El que me enamoré, el chulo, el bonito, el canche, el de ojos verdes, el que tiene pisto, el guapo, el traidero, el valiente, la lotería, ¿verdad? Ese es tu modelo y eso buscas, que no tiene nada que ver con buscar realmente a Con nivel... la compatibilidad que necesitamos en pareja, que queremos a futuro, cómo nos vemos como somos un proyecto. Y esa es la mitad de los casos. Y la segunda mitad te diría que en una palabra o en una frase, cuando doy seminarios siempre doy el mismo ejemplo. El dinero, los hijos, la infidelidad, los detalles, sí, esos son consecuencias. La única razón que yo he encontrado, y esa la aprendí en el doctorado, es desconexión emocional. Cuando tú te desconectas emocionalmente de tu pareja, ya cualquier cosa que salga en la casa y es una excelente excusa para terminar. Sí, Yo ya de no verdad- queremos. Ya no quieres, entonces Sí, claro. es por los hijos, es por el pisto, es porque me fue infiel, es porque me vio feo, es que ya no me hablas, porque ya no tenemos intimidad. Ya te desconectas. Eso es. Yo de verdad, bueno, nosotras te agradecemos muchísimo, ¿verdad? Esta información súper importante que nos diste el día de hoy. Con gusto. Esperamos tenerte aquí nuevamente gusto. en algún futuro. Por favor, también vayan a leer, vayan a informarse un poquito. Si necesitan un poco más de información, por favor pueden escribirnos aquí con sus psicólogas de confianza y cualquier cosa que puedan comentar, se los vamos a agradecer muchísimo. Te esperamos siempre aquí en No Quiero Terapia. Chao, chao. Gracias.